Buenos días. Como les comentaba Mercedes, mi nombre es Luisa Fernanda Mendoza. Y, bueno, ahí decía veterinaria, yo en realidad soy zootecnista. Como se pueden dar cuenta, capaz, yo no soy argentina y soy beneficiaria de una de las tantas becas que ofrece el CONICET para estudiantes latinoamericanos. Entonces, les quiero contar un poco de cómo llegué acá y cómo empecé, digamos que mi carrera dentro del ámbito científico. Entonces, yo trabajo en el Instituto Tecnológico de Chascomús. Actualmente hago parte de 2 laboratorios, el laboratorio de Molecular Farming y Vacunas y el laboratorio de Biotecnología Bovina y Ovina. Entonces, esta historia inicia hace aproximadamente 3 años. Yo vengo de Colombia. En Colombia, entonces, como para tener un poco de contexto, entonces hoy estamos acá en el CCT de La Plata, pero hace aproximadamente 3 años yo me encontraba en Bogotá, en Colombia. Viajamos más o menos, si trazáramos una línea recta entre Bogotá y La Plata, son más o menos 4.500 kilómetros que viajamos. Y para contextualizarnos un poco, vengo de allá donde, bueno, hay bastantes artistas conocidas, Karol G, que supongo que a varios nos gusta mucho, Shakira, Lisa Humet, que es la vocalista de Bomba Estéreo, así que de allá vengo yo. Un poco de mi historia: yo nací en Bogotá el 20 de mayo de 1990 y fui formada por las escuelas públicas en Colombia. Desde la primaria hasta el posgrado y participé o me formé en escuelas públicas, donde mi formación de pregrado es zootecnia o soy zootecnista. Ya vamos a ver qué significa o qué hace referencia a la zootecnia. Siempre desde muy chica, como nos contaba anteriormente la doc, pues uno siempre genera una curiosidad hacia cierta característica, hasta cierta, no sé, espacio. En mi caso, siempre tuve mucha curiosidad y mucho respeto hacia los animales y hacia las personas que criaban animales. También durante muchos años fui porrista, así que más o menos 18 años de mi vida me dediqué al deporte. ¿Por qué la zootecnia? Acá este fue mi último año en la escuela y probablemente estaba como muchos de ustedes están ahora, como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué elijo? ¿Qué estudio? ¿Qué me gusta? Yo siempre tuve como mucha curiosidad, como les decía, por mi familia. Mi familia materna y paterna son familias campesinas que siempre se dedicaron a la cría de animales de traspatio en pequeñas, digamos, porciones de tierra o al cultivo de pancoger. En Colombia el pancoger se le llama a los cultivos que se utilizan para el autoconsumo. Entonces yo recuerdo mucho que mi tía me decía: Luisa, si yo cruzo este gallo con esta gallina, las hijas de ese gallo me van a poner huevos azules. Y yo decía: tía, pero ¿usted cómo sabe eso? No sé, pero lo sé. Y no sé, me causaba muchísima curiosidad que ella supiera eso sin siquiera terminar la escuela y sin nunca haber pisado una universidad. También mi abuela me contaba que si uno sembraba el algodón de cierta manera iba a tener mejores rendimientos. ¿Por qué? No sabía, pero lo sabía. Entonces dije, bueno, ¿será que hay alguna carrera que involucre esas dos cosas? Que involucre como la producción en el campo y mejorar ingresos para estas familias campesinas. Entonces me puse a pensar, y no sé si acá adoptaron este término, pero en Colombia lo adoptamos mucho, y es que somos agrodescendientes. Siempre hablamos de pronto de afrodescendientes por nuestras raíces afro, pero a los agrodescendientes nos referimos a que la mayoría de nuestras familias son campesinas o en alguna línea familiar, nuestros abuelos, nuestras tías, algunos participaron en la producción de alimentos. Entonces acá tenemos nuevamente a mis tías con sus gallinas, que también tenían unos conocimientos muy empíricos, pero que les servían muchísimo para, digamos, para su autoconsumo y para mantener su familia. Otra de las cosas que me decía mi tía era que si ella guardaba
los huevos que eran en punta, esos huevos iban a dar pollitas que iban a ser hembras. Y si eran más planos, iban a ser machos. Y yo le decía, tía, no puede ser. ¿Cómo usted sabe eso si el huevo está ahí? Ella me decía, sí, Luisa. Veíamos que los huevos después se eclosionaban y efectivamente pasaba lo que decía mi tía. Y yo decía como que tiene que haber una forma donde uno pueda estudiar esto, conservar este conocimiento y dárselo a conocer a más personas. Luego estuve con una familia de productores de papa, estas papines creo que les dicen acá, papa criolla, decimos allá, y ellos sabían que sembrar cierto tipo de semilla también les iba a dar más rendimientos en la cosecha. Luego también tuve la oportunidad de trabajar con familias indígenas o aborígenes en Colombia y ellos también tenían unos conocimientos muy claros acerca de cómo manejar las aves y cómo ciertos cruzamientos daban animales más grandes. Entonces yo decía, no, a mí me gusta mucho esto, voy a ver qué carrera puede involucrar estas cosas. Me di cuenta entonces que las familias campesinas identificaban necesidades locales como pollos más grandes, papas más grandes o machos que nos den pollitas hembras y que ellos hacían experimentos en el campo sin saberlo. Aplicaban, cruzaban, probaban con semillas, apareaban diferentes tipos de animales y veían qué pasaba. Y yo decía, ok, esto es ciencia en el campo, me parece súper interesante y además esos resultados de esos experimentos generaban un bienestar social. Iba a servir para que la persona tuviese más alimento, pudiera vender sus huevos un poco más caros o tuviese mayores rendimientos en la calidad de canal del pollo. Así que dije, bueno, como que por acá va la cosa, esto a mí como que me gusta. Dije, bueno, ¿qué carrera involucrará esto? Entonces encontré que la zootecnia involucraba la genética, el mejoramiento y la reproducción animal, involucraba la alimentación y la nutrición animal, además también nos daba unas bases de economía y administración para la toma de decisiones en productores o en proyectos agropecuarios y también involucraba el desarrollo y la extensión rural, es decir, que todo esto que se hacía en una universidad o en un laboratorio pudiera ser utilizado por las personas que iban a aplicarlo posteriormente. Pero entonces ahí llegó la pregunta, bueno, ¿y en qué universidad voy a estudiar? Con lo que probablemente ustedes también están pensando, ¿será que me quedo en La Plata, me voy a otro lado? Bueno, ¿qué hago? En Colombia es bien particular, tenemos que Colombia tiene más o menos 32 universidades públicas versus Argentina que tiene cerca de 70. Y de estas universidades públicas de Colombia, 5 estaban en Bogotá. Y de esas 5 solo una tenía el programa de zootecnia. Ahora, con relación a los habitantes, tenemos que en Argentina en el último censo nos dio más o menos 45 millones de habitantes. En Colombia teníamos más de 50 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente, pocas universidades, más competencia, menos probable es que entre. Porque en Colombia tenemos que presentar un examen de admisión para poder entrar a la universidad. Si no pasas ese examen de admisión para las universidades públicas, pues no puedes estudiar, inténtalo nuevamente. Pues ese fue mi caso. La primera vez que me presenté no pasé, en cambio la segunda tampoco. Hasta que en el tercer intento logré pasar a la Universidad Nacional de Colombia a entrar al programa de zootecnia. Cuando logré ingresar al programa de zootecnia me di cuenta que las personas que estaban interesadas en programas que se basaran en ciencias agropecuarias eran muy pocas. Al programa de zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia de sede Bogotá para ese año se presentaron 596 personas, de las cuales fuimos admitidas 45 y de esas 45 solo 12 éramos mujeres. Así que somos pocas las mujeres que nos interesamos en las ciencias agropecuarias como tal. Buscando un poco de información del caso Argentina,
tenemos que del 100% de personas que ingresan a ciencias agropecuarias, solo el 28% son mujeres. Es decir, también tenemos un porcentaje bajo de mujeres que se interesan por estas ciencias agropecuarias, que acá, bueno, se conoce como agronomía, producción agropecuaria, producción forestal, y en algunas universidades se está tratando de implementar el programa de zootecnia, que acá digamos que se unen con la veterinaria. Pero que también me di cuenta en esta situación de las mujeres admitidas, que fuimos 12, 10 logramos recibirnos. En cambio, de los 33 chicos que quedaban, más o menos 20 se recibieron. Los demás fueron dejando la carrera. Así que eso también nos muestra, bueno, que algo está pasando ahí, no es muy claro porque los chicos ingresan más, pero se reciben menos. Como les contaba la profe también anteriormente, la situación en la maestría, yo posteriormente cuando terminé la carrera de grado ingresé a la maestría también en la misma universidad y pasaba el caso contrario. Más mujeres nos interesábamos en hacer posgrados basados en ciencias agropecuarias. Entonces este fue mi caso, luego ingresé a la maestría a hacer ya como tal investigación y ahora les voy a contar un poco de lo que venía haciendo cuando entré a la universidad. Entonces ya entré a la universidad, ya dejé de investigar con las gallinas de mi tía o con las cerdas o con las vacas y empezamos a investigar, digamos, de una forma más técnica, aplicando un método y no tan empírica como lo hacen nuestras abuelas, nuestras tías y pues bueno, nuestros familiares. Uno de los principales proyectos que trabajé fue en este proyecto de extensión ovina. Nosotros lo que hicimos fue buscar una caracterización a nivel nacional de productores de ovejas, porque no sabíamos ni cuántos habían, ni a qué se dedicaban, ni para qué usaban las ovejas. Entonces conformamos un equipo que buscaba caracterizar estos productores. ¿Qué nos pasó? Eran zonas donde a veces teníamos que ir a páramos nevados a buscar las ovejas. Entonces tuvimos que llevarnos el laboratorio al campo y eso fue una experiencia bastante linda. Entonces nos llevamos ecógrafos, microscopios, equipos de centrífuga, de PCR, bueno, todas las técnicas que podríamos usar para poder brindarle información acerca de sus producciones a los propietarios. Entonces en este caso lo que hicimos fue un inventario de don Pablo, que era el dueño de esta finca. Fuimos, hicimos un inventario animal, de este inventario tomamos muestras, digamos, fecales para poder analizar la carga parasitaria de estas ovejas. Hicimos ecografías para poder identificar qué hembras estaban preñadas y también tomamos muestras de sangre para poder analizarlas ya como tal en el laboratorio. Este fue tal vez mi primer acercamiento como tal a la ciencia, porque a veces se asocia que las carreras agropecuarias no son muy científicas, que digamos, pero en realidad sí. Y más aún me parece porque estamos generándole resultados a personas que necesitan de estos desarrollos. Posteriormente, en la maestría, me aboqué a un proyecto de investigación social donde lo que hicimos fue aplicar la genética para identificar linajes maternos de gallinas criollas. Nosotros todos tenemos el ADN mitocondrial, ¿cierto? Tenemos la célula y tenemos el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial de todos nosotros es heredado de nuestra madre. Siempre vamos a tener ADN de nuestra madre. Entonces lo que hacíamos era identificar el ADN, una región del ADN mitocondrial de las gallinas para poder identificar un linaje materno y así verificar cuáles eran las relaciones, si había una gallina criolla o estaba muy emparentada con las gallinas comerciales. Pero además de eso hicimos una sensibilización en cada comunidad a la que íbamos para que la comunidad conservara el recurso, lo mantuviera y valorara lo que ellos hacían de manera empírica. Entonces con los niños de cada comunidad hacíamos este proceso donde ellos nos contaban qué hacían con las gallinas, para qué las utilizaban,
cómo las criaban y poder valorizar, digamos, este aspecto en estas comunidades. Fueron más o menos 14 comunidades que visitamos en Colombia, de las cuales 5 fueron comunidades indígenas, las demás fueron comunidades campesinas. Y que nos dimos cuenta acá, la mayoría de criadores de gallinas eran mujeres. Y pasó una cosa bastante curiosa, y era que cuando queríamos hacer las encuestas, cuando queríamos acercarnos, las mujeres eran bastante tímidas respecto a eso. No querían responder las preguntas, pero era, digamos, que un tema de que tenían que pedirle permiso a su esposo para poder contestar las preguntas. Así que fue una realidad bastante dura que nos dimos cuenta, tener en cuenta que estas producciones de traspatio, lo que llamamos, digamos, criaderos de traspatio, no solamente de gallinas, sino la huerta, los cerdos, los ovejos, a veces son criados más que todo por mujeres, y ellas tienen un conocimiento bastante valioso respecto a esto. Luego terminé mi doctorado y salió la oportunidad de poder estar acá. Como les contaba, en el 2019 tuve la oportunidad de ganar una beca doctoral latinoamericana que era para el Instituto Tecnológico de Chascomús, en un proyecto de vacunas. Si vemos, yo no había trabajado nada de vacunas, yo no tenía ni idea, decían como no, venga que acá hay un proyecto de vacunas, yo decía como que yo de eso no sé nada. Sí puedo ir porque no sé nada. ¿Será que sí puedo aplicar? Sí, ven que acá, si no sabes, te enseñamos. Entonces, como vemos en la charla de la anterior investigadora, como también vimos en el video, cualquiera puede estudiar cualquier tema, desde que le guste y tenga como pasión por él. Una de las cosas más difíciles fue dejar la familia y los amigos, porque uno ya tiene, digamos, que un espacio y un círculo de contención creado. Sin embargo, cuando llegué acá, me recibió también un grupo muy lindo, el cual me acompañó y me enseñó mucho de lo que estoy haciendo. Entonces, nosotros somos del Instituto Tecnológico de Chascomús, pertenecemos a la Universidad Nacional de San Martín, a la Escuela de Bio y Nanotecnologías. Y ahora les voy a contar un poco de mi proyecto, de lo que estoy haciendo acá. Entonces, este es nuestro grupo del Laboratorio de Molecular Farming y Vacunas. Marina Clemente es la directora y Valeria Sander es mi tutora en el proyecto. ¿Por qué se llama Molecular Farming? ¿Qué como que los lleva a ustedes? Una granja como molecular, ¿sí? Eso está como raro. Molecular Farming, una granja molecular. Bueno, lo que hacemos nosotros es utilizar las plantas como expresores de proteínas que puedan llegar a ser antigénicas para la producción de vacunas. Entonces, la planta va a ser una plataforma para la expresión de esas proteínas. Específicamente, yo trabajo con una enfermedad que se conoce o se llama neosporosis, producida por un parásito que se llama Neospora caninum. Creo que la mayoría ha escuchado hablar algo del toxoplasma, no sé qué han escuchado hablar. ¿Se les ocurre algo? Toxoplasma, las profes, ¿no? Los gatos. Claro. Claro, entonces tenemos que toxoplasma es un parásito que puede llegar a afectar a mujeres embarazadas. ¿Por qué? Este parásito lo expulsan los gatos en las heces, y si por alguna razón una mujer embarazada llega a consumir los quistes de ese parásito, pueden producirse abortos o pueden generarse daños al feto, ya sean daños neurológicos o, digamos, la muerte fetal, o también daños oculares, que ha sido muy común acá. Entonces, toxoplasma y neospora son parásitos bastante cercanos. Como les decía, yo trabajo específicamente con neospora, que es un parásito que, a diferencia de toxoplasma, no es, digamos, no lo porta el gato, sino el perro.
Entonces acá tenemos que los perros liberan en las heces, ya vamos a ver un poco más cómo funciona, y ocasionalmente la vaca puede consumir estos quistes y presentar abortos o crías persistentemente infectadas. Uno de los principales problemas es que esta enfermedad es asintomática. El único síntoma que vamos a ver es cuando la hembra esté preñada y aborte. Entonces, como vemos, hay muchísimos patógenos que pueden llegar a afectar a nuestros animales, ya sean domésticos o de producción. Pueden haber bacterias, hongos, virus y ese caso que son los parásitos. Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona este parásito y cuál es nuestra estrategia para combatirlo? Tenemos que en el ciclo de vida del parásito, unos hospederos definitivos y unos hospederos intermediarios. Y así funcionan la mayoría de los parásitos. Estos hospedadores definitivos van a liberar este parásito en las heces. Cuando ellos liberan este parásito en las heces, el parásito digamos que se transforma y se fortalece ya sea en el agua, en el suelo o en los campos. Cuando este parásito esporula, se llama el proceso, puede llegar a ser consumido por alguno de estos hospederos intermediarios. La mayoría de estos hospederos intermediarios pueden llegar o no a presentar síntomas. Sin embargo, nuestra especie de interés acá son los bovinos, puesto que también pues, Argentina es un país principal productor de carne a nivel mundial. Entonces tenemos que, supongamos que esta vaca va y consume esta agua de los quistes esporulados, o va y consume este pasto donde también pueden haber quistes esporulados. ¿Qué pasa? Los consume y pueden presentarse dos escenarios. Si esta vaca luego se preña, va a presentar abortos. Y un aborto puede generar muchísimas pérdidas a nivel económico para los productores. O esta vaca puede generar una cría que va a ser persistentemente infectada. ¿Qué quiere decir eso? Este parásito es tan difícil de controlar que tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria e infectar a la cría en el vientre. Entonces, si la infecta, esta cría va a nacer, pero va a estar infectada. ¿Qué puede pasar? Supongamos que esta cría la dejamos crecer y se somete a otro apareamiento. Si se somete a otro apareamiento, va a ser una hembra adulta infectada que nuevamente puede llegar a abortar o a presentar una cría persistentemente infectada. Esta enfermedad es bastante difícil de controlar porque tiene muchísimos factores asociados. Interactúa con otros patógenos, se puede confundir con otro tipo de enfermedad. Así que, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que esta hembra aborte y en los tejidos del feto hayan quistes. O en la placenta también se presenten pues, restos del parásito. También puede pasar que estos hospedadores tengan restos del parásito en sus tejidos y que ocasionalmente vuelvan a ser consumidos por los perros o algún canido salvaje. Entonces así se mantiene todo el ciclo de vida del parásito. Que tenemos unas altísimas pérdidas económicas que en Argentina para los productores de carne significan 57.6 millones de dólares al año y para los de leche 85.3 millones de dólares al año. ¿Cuál es nuestra estrategia para poder controlar esta enfermedad? Resulta que este parásito es un parásito intracelular, es decir, para sobrevivir tiene que meterse a las células de la vaca o del hospedador. Para poder meterse en las células, él tiene unas proteínas específicas para unirse. Una de esas proteínas se conoce como SAC. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sintetizar esa proteína en el laboratorio para utilizarla como vacuna.
Este experimento se llevó a cabo en el Instituto de Tecnología Agropecuaria de Balcarce, donde aplicamos la vacuna y tomamos diferentes muestras de sangre a nuestras vacas. Entonces, lo que buscamos es poder generar una protección, es decir, además de que estas hembras generen anticuerpos y tengan una respuesta inmune, también protejan a la cría de ese paso del parásito a la placenta. Así que este es el proyecto que estamos llevando a cabo. Acá tenemos una imagen de lo que les contaba que sucede en el sector agropecuario, y es que en este día de campo de trabajo somos 3 mujeres y los demás son hombres. Así que es una invitación para que las mujeres que nos interesa el sector agropecuario, no necesariamente, digamos, con este tema de vacunas, hay muchísimos otros temas que son muy atractivos, que necesitan atención. Si ustedes buscan, por ejemplo, tomando de ejemplo a la doc anterior, ustedes googlean cualquier investigadora, digamos, astrofísica, y les va a tirar un resultado. Una investigadora agropecuaria va a ser un poco más difícil que la encuentren. Así que es una invitación a que participemos de estos proyectos que tienen un beneficio social, porque si nosotros logramos hacer que esta vacuna funcione, bueno, sería un éxito para mi tesis, y además sería muy bueno para los productores en Argentina y en el mundo que están sufriendo las pérdidas económicas que genera esta enfermedad. Como una reflexión final de los logros que he alcanzado durante este tiempo en la ciencia, he logrado procesos de extensión rural, que es poder transmitirle a los productores todos los desarrollos que hacemos nosotros en el laboratorio. He aplicado técnicas del laboratorio que antes creía imposibles. Hemos desarrollado proyectos de investigación aplicada, también estamos en el proceso de desarrollo de un kit diagnóstico para esta enfermedad, porque actualmente no hay un kit y se puede, digamos que, ¿cómo se dice? No sé, no se logra diagnosticar, se subdiagnostica con otras enfermedades. Manejo animal, aprendemos del manejo animal y de cómo utilizar los animales para un experimento como tal, y no, digamos, lo que hacía la tía, que era todo a campo, sin control, sin saber qué era lo que pasaba. También hemos hecho procesos de docencia, y para mí este es el más importante, la resiliencia y la adaptación que tenemos los becarios que somos migrantes y que digamos que estamos súper agradecidos por lo que hemos recibido acá en el CONICET y tener la oportunidad de hacer un estudio doctoral que en otros países no es gratis, no hay tantos programas, así que también los invito, digamos, que a valorar todo lo que tienen acá, porque en realidad en muchos países no tenemos todas las oportunidades que logramos, digamos que, a poder tener acá. Listo, muchísimas gracias.